es diseño de máquinas de estado. Este es un nuevo tema prácticamente. En la clase pasada vimos contadores, analizamos el diseño de los contadores con los flip-flop JK y D, y también se vieron contadores en circuitos integrados. Hoy nos vamos a enfocar a otra aplicación de los flip-flops, que es el diseño de máquinas de estado. Y las máquinas de estado también son circuitos secuenciales donde sus salidas dependen de las entradas, pero no solo de las entradas, sino también de ellas mismas en la retroalimentación. Los temas que veremos hoy es, vamos a diseñar un dado digital. Esta aplicación es muy conocida en el área de sistemas digitales, pero también es muy importante porque nos demuestra perfectamente la aplicación en las máquinas de estado. Este diseño lo vamos a elaborar también con flip-flops tipo D y flip-flop JK para que se vayan familiarizando con el diseño de ambos flip-flops. Empezaremos con el diseño del dado digital con flip-flop tipo D. Primero, recuerden que siempre que vamos a diseñar, empezamos por entender la idea de qué quiero diseñar. Entonces, si me están diciendo, quiero que diseñes un dado digital, debo de empezar por conocer los dados. Pues eso es lógico, ¿no? La mayoría de nosotros ha jugado con un dado. Y en la parte izquierda de la figura vemos un dado normal, donde vemos todas sus caras, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Es el dado tal como lo conocemos. En el dado digital, cuando nosotros pensamos en un circuito electrónico, imagínenselo, ¿cómo lo harían ese dado digital? Bueno, yo creo que a todos nos llega a la mente que necesitamos LEDs, donde se vean esos números, ¿no? El 1, el 2, el 3. ¿Cuáles serían nuestros indicadores de salida? Pues todos pensamos de inmediato que LEDs. Entonces, ¿cuántos LEDs tendríamos que tener en total para ver el dado de manera digital? Pues tendríamos que tener 7 LEDs, ¿sí? Para poder ver desde el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo ven, con estos 7 LEDs alcanzamos a ver todas las combinaciones posibles del dado normal. Sobre la idea, entonces tendríamos primero D1, que sería cuando solo enciende un LED, y tendríamos D1 conectado a un LED. Y luego tendríamos D2, tendríamos 2 LEDs encendidos. Entonces, D2 estaría conectado a 2 LEDs. Y luego, para representar el número 3, necesitaríamos que encendiera nuevamente ¿quién? D1 y D2. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces tendríamos encendidos 3 LEDs, que sería D1 y D2. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos el 4, donde tendríamos encendido D2 y D3, que serían los 4 LEDs. Luego tendríamos el 5. En el 5 tendría que encender D1, D2 y D3. Y por último, el 6, donde tendríamos que encender D2, D3 y D4. Aquí lo importante es que veamos que no necesitamos tener las 7 combinaciones, sino con 4 combinaciones podemos abarcar los 6 números del dado, las 6 caras que conocemos. El paso siguiente sería hacer nuestro diagrama de estados. Sabemos
que entonces si tenemos 6 números, vamos a tener, si tenemos 6 caras del dado, vamos a tener diferentes combinaciones y tenemos que ir analizando cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar. Entonces empezamos. Iniciamos en el 1, donde sería D1 encendida. Y todos se preguntarán, maestra, ¿por qué tiene ese 0 afuera? Bueno, vamos a recordar algo que ya habíamos mencionado. Los circuitos integrados, cuando los conectamos, tienen un estado inicial. Ese estado inicial es encontrado por el flip-flop por los flip-flops que estamos usando. Si nosotros no vamos y vemos la hoja de datos de los flip-flops y consultamos cuál es el estado inicial de esos flip-flops, no vamos a poder activar los flip-flops. Entonces, paso número 1, ir a la hoja de datos, elegir el dispositivo, por supuesto, que voy a usar, ir a su hoja de datos y consultar cuál es su estado inicial. En este caso, los flip-flops que vamos a usar son de la familia 74LS y consultamos que el estado inicial de los flip-flops es 0. Por lo tanto, introducimos este estado inicial para que el flip-flop encuentre ese estado y empiece a hacer su recorrido por los demás estados. Entonces tenemos, número 1, el diagrama de estados, tenemos el 1, que sería de 1 encendido. Luego el 2, ¿sí? El 2. Y luego el 3, ¿de acuerdo? Y luego el 6. Y luego el 7. Y luego el 14. Van a decir, maestra, pero ¿de dónde salieron esas combinaciones? Vamos a analizarlo y lo van a ver mejor en la tabla de estados. Aquí está, ¿sí? En la tabla de estados observemos. ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos de 1, de 2, de 3 y de 4. De 1, de 2, de 3 y de 4, ¿sí? 4 estados actuales. Y en los estados siguientes, por lo tanto, es de 1, de 2, de 3 y de 4. Veamos. Iniciamos con nuestro estado de arranque de los flip-flops, que es el 0. De ese estado se iría a D1. D1 encendido, porque solo quiero ver el 1, el LED D1 encendido, ¿sí? Y luego, ese estado siguiente se convierte en el estado actual, ¿sí? Y el estado siguiente sería D2 encendido, porque D2 enciende 2 LEDs, ¿sí? Para ver el número 2, la cara del dado en 2. Ese estado siguiente se convierte en estado actual. El estado siguiente sería la cara donde vemos 3 LEDs encendidos. ¿Y cuáles están encendidos? D1 y D2. Entonces tenemos D1 y D2 en 1. Enseguida, ese estado se convierte en estado actual. El siguiente estado siguiente, valga la redundancia, sería D2 y D3 encendidos para mostrarnos la cara del 4. Entonces sería D2 y D3 encendidos, que se convierte en el estado actual. El estado siguiente sería la cara donde vemos el número 5. Este número 5 tendría encendido D1, D2 y D3. Entonces colocamos en 1, D1, D2 y D3, que se convierte en estado actual. Y por último, la cara donde vemos el número 6, donde está D2, D3 y D4 encendidos. Entonces colocamos D2 en 1, D3 en 1 y D4 en 1, que se convierte en el estado actual.
En este momento ya terminamos todas las combinaciones y el estado siguiente, pero ¿qué sucede después del último estado? Ese último estado se tiene que regresar al estado inicial, que en este caso fue de 1 en 1, y lo mandamos ahí. ¿Por qué no lo mandamos a 0? Recordemos que 0 es el estado de arranque. Por eso 0 era en el diagrama de estados un circulito que estaba fuera de la secuencia, no estaba dentro. Entonces, si se fijan aquí, el estado siguiente, donde D1 está encendido, es el estado que tenemos después de 0. Y ahí es donde se va a regresar nuestra máquina de estados. Siguiente paso. Nuestro siguiente paso sería obtener las ecuaciones por medio de mapas de Carnot. Este ejercicio también se eligió porque nos permite hacer toda esta práctica de conocimientos que ya tenemos previamente y recordarlos. Entonces tenemos nuestra tabla que acabamos de obtener y empezamos a obtener los mapas. En D1 observamos que tenemos un 1 en 0, un 1 en 2, un 1 en 6 y un 1 en 14. Los colocamos en el mapa y hacemos la simplificación. Entonces tenemos que en la adyacencia número 1, que está marcada con verde, tenemos D4 negada, D3 negada, se elimina D2 porque es la variable que cambia y me queda D1 negada. En la adyacencia 2, que está marcada con morado, se elimina D4 y me queda D3, D1, D2 y D1. En el segundo mapa, que es D2, tenemos un 1 en la combinación 1, en la 2, en la 3, en la 6 y en la 7. Tenemos aquí la adyacencia 1 marcada con verde, la adyacencia 2 marcada con morado. En la primera tenemos D4 negada, D2. Y en la marcada con verde tenemos D4 negada, D3 negada, se elimina D2 y me queda D1. Para D3 tenemos un 1 en la combinación 3, 6 y 7, por lo que tenemos dos adyacencias, la marcada con morado y marcada con verde. Nuestra ecuación sería, para la morada, se elimina D3 y me queda D4 negada, D2 y D1. Para la verde me quedaría D4 negada, D3 se elimina D1 y me quedaría D2. Y por último, D4. Si observamos D4, solo tenemos un 1 en la combinación número 7, por lo que no necesitamos hacer un mapa de Carnot. Y tenemos que es D4 negada, D3, D2 y D1. Esto nos recuerda un poquito de cómo se hacen los mapas. Y notemos una cosa muy importante aquí. Nosotros tenemos combinaciones no continuas. Nosotros sabemos que con 4 variables es 2 a la 4 son 16 combinaciones. Y aquí solo estamos tomando 7 combinaciones. Y las combinaciones, si lo observamos, no son continuas. Es 0, 1, 2, 3.
6, 7 y 14. ¿Qué pasa con las dos demás combinaciones que no están ahí? Pues en estos mapas estamos nosotros suponiendo que son ceros, porque si se fijan estamos tomando los unos, o sea, estamos tomando los min términos. Por eso las funciones que estamos obteniendo están en suma de productos, de variables negadas y sin negar. Entonces, esto obsérvenlo de manera muy clara y entiéndalo. No estamos tomando en cuenta las otras combinaciones, estamos suponiendo que son ceros. Ahora, veamos cómo implementamos en Proteus el dado digital. Verde. Arriba. Clic. Clic. Entonces, si nosotros observamos en las funciones, tenemos 4 salidas. Por lo tanto, tienen que ser 4 flip-flops tipo D. Entonces, por cada flip-flop tenemos una función que la implementamos con compuertas AND, OR y NOT, ¿sí? Y a la salida de cada flip-flop tenemos nuestros LEDs, o sea, la vista del dado, ¿se fijan? Tenemos 7 LEDs aquí. La vista tal como la vimos en la presentación. Notemos que nuestras terminales set y reset están en 1 porque están desactivadas, son activas en bajo, o sea, son activas en 0. En este caso, están desactivadas. Tenemos nuestro pulso de reloj conectado a todos los relojes, por lo tanto, este es una máquina de estados síncrona. Y aquí tenemos un push button que va a ser el que nos va a dar la salida aleatoria en el dado. Vamos a ver la simulación. Voy a dejar cerrado el push button para que lo vean completo. Si lo suelto, se fijan, se quedó ahí, por ejemplo, en el número 2 de manera aleatoria. Lo cierro, lo suelto, número 2. Me gusta el 2. Ahí quedó el número 5. El 5, le atino, ¿eh? El 4. El 5. El 5. El 6. ¿Sí? Ahora voy a hacer un cambio en el reloj para que podamos ver todas las combinaciones. En la frecuencia. ¿Cuánto? 1. Voy a poner una frecuencia más pequeña. Lo voy a iniciar y voy a dejar cerrado para que veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Noten aquí lo que les mencionaba. El valor de 0 no lo vemos aquí porque es un estado inicial de los flip-flops y lo dejamos fuera. Muy bien. Entonces queda claro, ¿verdad? Vamos a detener y nos vamos a regresar a la presentación. Continuamos. Ahora, veamos otra forma de resolverlo. Ahora con mapas de Carnot, pero con condiciones indiferentes.
Este tema también ya se vio con anterioridad y es para que lo recordemos. Si notamos en D1, volvemos a colocar los unos, o sea, los mini términos, en la posición de 0, 2, 3 y 14. Pero ahora, todas aquellas condiciones que no se encuentran, ¿sí?, en la tabla, las vamos a tomar como condiciones indiferentes. Ustedes saben que esas condiciones, que son condiciones indiferentes, de no importa, ¿sí? Son condiciones que se pueden comportar como unos o ceros dependiendo si me sirven para el resultado de mi diagrama o de mi circuito. En este caso, si colocamos las condiciones de no importa, noten cómo ahora hacemos una sola adyacencia de 8 términos. Eso me permite que mi función sea más simplificada. Entonces recuerden que las condiciones de no importa, esa es una de sus finalidades, que nos ayuden a simplificar más las ecuaciones. Entonces observemos que hacemos una sola adyacencia, por lo tanto para D4 y D3 todas se eliminan. D2 y D1 cambia de 2 y me queda D1 negada. Igualmente lo podemos hacer con cada uno para D2. Si utilizamos las condiciones de no importa, se simplifica más la ecuación. Para D3 igual. Y para D4 igual. Si recordamos las ecuaciones anteriores, por ejemplo en D4 tenía 4 términos en la función. Entonces observemos que cada una de las funciones se redujo. Por lo tanto, el diagrama también se va a simplificar. Esto es muy importante. Entonces, aquí estamos tomando las nota para que todos no se les olvide las condiciones que no están en la tabla como condiciones indiferentes. Veamos cómo implementaríamos el circuito ahora que usamos las condiciones de no importa. Observen, este es el circuito anterior sin condiciones de no importa y vamos a abrir el circuito con condiciones de no importa o con condiciones indiferentes. Si observan el cambio del diagrama, cómo se simplificó en este caso, y podemos ver que funciona exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver la ventaja del uso de las condiciones de no importa. Por eso fue tan importante usar este ejemplo que nos permite que veamos ambos formas de diseñar. Ahora haremos el mismo diseño con flip-flops JK. Empecemos con la tabla de estados basándonos en las tablas de transiciones del flip-flop JK. Ya la conocemos también, pero haremos un repaso. Recuerden que en la tabla de transiciones del flip-flop JK tenemos
En las transiciones de 0 a 0, J es 0 y K es X. En la transición de 0 a 1, J es 1 y K es X. En la transición de 1 a 0, J es X y K es 1. Y en la transición de 1 a 1, J es X y K es 0. Por lo tanto, tendremos que hacer el análisis de la tabla de estados y las transiciones del flip-flop. Si observamos, vamos, con D1 primero. De 0 a 0, de 0 a 1, J1 y K1 sería 1X. Vemos en la tabla de transiciones, de 0 a 1 es 1X. Y de 1 a 0 es X1, X1. Si observamos de 1, cambia de 0 a 1 y de 1 a 0. 0 a 1, 1 a 0. 0 a 1, 1 a 0 y 0 a 1. Por lo tanto, nuestros estados del flip-flop JK serían 1X, X1, 1X, X1, 1X, X1 y 1X. Ahora analicemos D2. En D2 tenemos que va de 0 a 0. La salida entonces sería 0X. En el siguiente va de 0 a 1. De 0 a 1 sería 1X. En los siguientes observemos que van de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1 y 1 a 1. Entonces nuestras salidas serían X0. X0, X0, X0 y X0. Por último, la transición sería de 1 a 0. De 1 a 0 sería X1, X1. Analicemos D3. En D3 tenemos que va de 0 a 0, 0 a 0 y 0 a 0. De 0 a 0 tenemos los estados en J3 y K3 de 0X, 0X y 0X. El siguiente estado cambia de 0 a 1. De 0 a 1 es 1X. Los siguientes dos estados cambian de 1 a 1. De 1 a 1 es X0. El último estado cambia de 1 a 0. De 1 a 0 es X1. Analicemos D4. D4 es de 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0 y 0 a 0. Entonces mis salidas o mis estados para el flip-flop JK, J4 y K4 serían 0X, 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 0X y 0X. En el siguiente estado va de 0 a 1, por lo que mi salida en J4, K4 sería 1X. El siguiente estado y último de 1 a 0 y mi salida sería X1. Ahí tenemos ya cómo se va a comportar cada uno de los flip-flops JK. En este caso, tendríamos 4 flip-flops JK. El siguiente paso sería obtener los mapas de Carnot con cada una de las transiciones. Y si observamos, también en estos mapas estamos utilizando las condiciones que no se presentan como ceros. Entonces, vamos colocando cada uno de los valores con las condiciones de no importa presentes en estas condiciones que nosotros estamos definiendo para esta máquina. Entonces, se colocan en los mapas y se obtienen las funciones. En este caso, creo que ya no hay dudas en cuanto a la obtención de funciones. Recuerden que para cada uno de los flip-flops tendremos que obtener 2 mapas y sus 2 funciones, una para J y una para K. Por eso vemos la función de J1 y K1, J2, K2, J3, K3,
J4 y K4. Ojo, en las condiciones de no importa, recuerden que solo se utilizan aquellas que nos sirven para simplificar. Aquellas condiciones que no me sirven para simplificar, no las utilizo y pueden quedar sin ninguna adyacencia. Es un error hacer una adyacencia de puras condiciones de no importa. Eso es una nota que deben de tener muy presente. Como en K3 o en K4, ustedes podrían pensar que las podrían unir y hacer otra adyacencia. Pero recuerden que la regla es que al menos debe de existir un intérmino o un término para poder hacer esa unión o adyacencia. Veamos cómo podemos implementarlo entonces en Proteus. ¿Sí? Tenemos, aquí estamos viendo el D, vamos a cerrarlo, todos sabemos cerrar el proyecto y vamos a abrirlo ahora el flip-flop JK. Importante, 4 flip-flops JK porque tenemos 4 salidas. Nuestros LEDs, que son 7, para ver el dado digital. Tendemos la simulación y vemos cómo funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto que también a este circuito le podemos agregar el push button y subir la frecuencia para que nos permita que los números se elijan de manera aleatoria. Ahora, igual que en el flip-flop tipo D, las condiciones que no están en la tabla, las combinaciones, recuerden que deben de ser 16 combinaciones. Las demás combinaciones las podemos tomar como condiciones de no importa. Noten cómo J1 y K1 se simplifican de manera que cada una nos da una salida de 1, o sea, BCC. Igual que K4, hacemos una adyacencia de todas las celdas. Recuerden que también este concepto ya lo sabíamos todos, que cuando la adyacencia une todos los min términos o más términos de un mapa de Carnot, el resultado será 1 o 0, dependiendo lo que estemos utilizando, min términos o más términos. También recuerden que siempre debemos de iniciar uniendo la mayor cantidad de min términos o más términos con el menor número de adyacencias. Entonces, en un mapa de Carnot de 4 variables, observamos que podemos unir las 16. En el caso de J1, K1 y K4, se observa de manera muy clara que podemos unir todas las celdas. En el caso de J2, K2, K3, vemos que podemos hacer adyacencias de 8 celdas, lo cual me permite hacer una simplificación más completa. Y en el caso de J4 y J3, hacemos adyacencias de 4. Recuerden, 16, 8, 4, 2 y 1. Siempre empezando con la mayor cantidad de celdas. Observamos en estos mapas que la simplificación es más, ¿sí? Tenemos términos de una sola variable como J2, K2 y K3. Lo importante aquí es que observen el diagrama. En este diagrama veamos cuántas compuertas intervienen. Ahora, este es el anterior, este es sin condiciones de no importa. Ahora vamos a abrir el diagrama con condiciones
de no importa. Y noten de inmediato cómo se simplificó. 4 flip-flops JK, donde sus entradas síncronas están conectadas en uno porque son activas en bajo, ¿sí? Y vean la simplificación. En este diagrama solo estamos utilizando 2 compuertas AND y funciona exactamente igual. Veamos la función. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelve a 1. Listo. Y con esto terminamos, chicos.